En plena cosecha gruesa, ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, está realizando distintos operativos de control en puntos de la provincia. Para eso estamos en contacto con el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, quien en este momento está manejando, controlando estos operativos en la localidad de Chivilcoy. Buenos días, Cristian, ¿cómo está? Hola, buen día Daniela, ¿cómo estás? ¿De qué se trata este tipo de controles que están realizando? Ayer estuvo más cerca de Trenquelauquen, estuvo en General Villegas, hoy en Chivilcoy. ¿Qué tipo de supervisiones se están haciendo? Bueno, estamos, como bien señalabas, en el marco de la cosecha gruesa, desplegando un control de mercadería en tránsito, 16 puntos de control a lo largo y ancho de toda la provincia, una especie de cerrojo que controla todas las salidas hacia el norte y noroeste y los puertos de Quequén y Bahía Blanca. Es un momento donde se le da mucha visibilidad al control de evasión que hace ARBA en relación al sector, pero no es lo único que hacemos. Sí cobra visibilidad y es importante porque es el momento en que se levanta la cosecha y bueno, intensificamos los controles en rutas para, a partir de esos controles, tener una pista, una idea de la trazabilidad que podemos tener de esos cereales, de esa producción, y a partir de eso mejorar y perfeccionar los mecanismos de control. El año pasado recuperamos más de 2.000 millones de pesos de evasión de todo el sector, de toda la cadena, detectada, comprobada y recuperada para la agencia. Y este año, obviamente en el marco de la cosecha gruesa, aprovechamos para lanzar por segundo año consecutivo este operativo. Llevamos secuestrados más de 1.000 toneladas de cereales que estaban transportándose sin ningún tipo de documentación, que es la falta más grave. Un camión con 3 tractores y un camión con un mosquito de esos que se usan para fumigar. Así que es un indicador de que hay que intensificar y seguir profundizando los controles en un contexto que es extraordinario, ¿no? Extraordinario por la salida de la pandemia, generó un aumento acelerado de los precios de los alimentos. Luego la guerra en Ucrania le vino a dar otro empujón adicional a ese aumento de precios. Y eso obviamente se traduce en lo local en una oportunidad para el país porque se genera un aumento de las exportaciones, en una mayor rentabilidad para la actividad, para la producción de toda la cadena, pero también en mayor inflación, y eso termina siendo un factor muy negativo. Así que es importante, en un contexto de alta rentabilidad para este sector, que es extraordinaria la situación, que la agencia intensifique los controles y pueda recuperar esos recursos y volcarlos a la sociedad. ¿Cómo se realiza el operativo? ¿Es aleatorio? ¿Camiones que están circulando? ¿Cuántas personas participan? Tenemos un operativo conjunto con la fuerza policial de la provincia, la policía, tanto la rural como la policía bonaerense. Son más de 100 agentes desplegados en los 16 puntos de control. Los puntos de control, algunos son de 24 horas, o sea que hay controles nocturnos también, y algunos puestos de control itinerantes, ¿no? Por mencionarte, te digo, tenemos controles en Junín, en Bedia, en Colón, en Zárate, en Villegas, el que mencionabas, de Chivilcoy, en Lobos, en Quequén y en Bahía Blanca. La verdad que es un despliegue importante para la agencia. En general uno tiene asociados los operativos de ARBA con el operativo de la costa en el verano. A mí me parece que este tipo de operativos son quizás más interesantes para mostrar una agencia que está controlando el movimiento de mercaderías en un momento particular del año, que es cuando se levanta la cosecha gruesa, y que hasta debería tener mayor impacto en cuanto a la percepción de riesgo, que es lo que es ese operativo tradicional que se hacía con mucha fuerza en los veranos y que nosotros vamos ya reperfilando, ¿no? Estamos poniendo más el foco en el control de la evasión en sectores de alta concentración económica, como por ejemplo el desarrollo inmobiliario, los barrios cerrados, ahora en la cadena de valor de la producción primaria y con fiscalizaciones abiertas a grandes empresas de la industria a lo largo y ancho de todo el territorio. Así que dándole otro perfil a la agencia, donde empecemos a fiscalizar con más fuerza por los que más tienen y trabajemos en simplificar y reducir la carga impositiva entre los sectores medios, los comercios, los profesionales independientes que vienen de muchos años de una sobrecarga de la presión, de la carga fiscal, de la carga impositiva, para compensar la pérdida de recursos que se genera por bajar los impuestos o no controlar adecuadamente la evasión en estos sectores de alta concentración y altos patrimonios.
Cristian, usted destacaba la cantidad de toneladas y de millones de pesos en evasión. En términos relativos, ¿esto qué peso tiene? ¿Qué importancia tiene? La pregunta puntual es, ¿esto es una práctica que está instalada o son casos aislados los que ustedes detectan en estos operativos? Mira, Daniela, la verdad es que informalidad y evasión hay muchísimo en la provincia de Buenos Aires y en el país. O sea que no es algo específico ni de la producción primaria ni del interior de la provincia de Buenos Aires. Es algo generalizado y es un problema grave porque esa informalidad, además de no pagar los impuestos que corresponden, se traduce después en trabajadores que están trabajando en condiciones precarias, que no tienen los derechos laborales que deberían tener garantizados por la Constitución. Así que digamos, no es algo específico, no es algo extraordinario, no hay más evasión en esta cadena de valor que en otras. Sí, ahora cobra visibilidad en este contexto porque es la cosecha gruesa y tenemos el despliegue territorial de los 16 puntos de control, pero a mí me parece sí importante remarcar que el contexto extraordinario nos marca la necesidad de mostrar un Estado activo y decidido a combatir la evasión en un sector que está atravesando un momento de rentabilidad extraordinaria por los precios de guerra y de salida de la pandemia, y donde la gente le está costando llenar el changuito y llegar a fin de mes, porque el precio de los alimentos está creciendo aceleradamente. Así que la señal que tenemos que dar es clara. El gobernador Kicillof lo que planteó es que para 6 años de crisis, para 6 años de pérdida de poder adquisitivo que venimos arrastrando, primero con los 4 años de las políticas de Macri y de Vidal en la provincia, luego con los 2 años de la pandemia y la guerra, le tenemos que responder a eso con un plan de crecimiento económico, de reactivación económica muy fuerte y decidido, con una presencia del Estado que apueste todo a mover la rueda del consumo del mercado interno y que vuelque los recursos que generamos en la recaudación, no al pago de la deuda externas que pudimos reestructurar y nos permitió volcar esos recursos a las obras de infraestructura que impactan en la competitividad de la producción y nos da una salida exportadora, pero también en obras de infraestructura que mejoran la conectividad, que mejoran las condiciones de vida, el agua potable, la red de cloacas, y lo mismo las obras hídricas, como por ejemplo la del Salado, que es la obra hídrica más grande de América Latina en este momento. La estamos llevando a cabo a una velocidad aceleradísima en la provincia de Buenos Aires, incluso con la pandemia, así que me parece que es eso, ¿no? Que se vea un Estado presente que vuelca esos recursos que generamos de manera más progresiva hacia la actividad económica y hacia la mejora de la competitividad sistémica de la provincia para desarrollar todo el potencial productivo que hay en la provincia. La provincia es muy grande, es muy vasta, es fundamental lo que pase con la producción primaria, así que tiene que haber un Estado que vuelque recursos para potenciar esa capacidad productiva y también para generar recursos para el Estado que después se vuelquen a la sociedad y vuelvan a las ciudades y a los pueblos. Ya no alcanza, como pasaba antes, con una buena cosecha, porque hay mucha concentración, porque creció mucho la escala y se transformó la estructura social del interior de la provincia de Buenos Aires, de los pueblos y de las ciudades. Han crecido los conurbanos en las ciudades, ya no alcanzan las oportunidades de empleo que se generan cuando la cosecha es buena, no hay un derrame como se espera en general. Sí, obviamente una buena cosecha da lugar a que haya un mejor año, pero ya no es suficiente para dar respuesta a todas las demandas sociales que van surgiendo. Así que es fundamental y determinante que el Estado recaude y vuelque esos recursos que vuelvan a la sociedad para que haya una sociedad menos desigual, más justa y más integrada. Cristian, le hago brevemente una última pregunta hablando de volcar los recursos. ¿Qué pasa después de este operativo? ¿Cómo sigue? ¿Ustedes, la mercadería esta queda secuestrada? ¿Cuáles son los pasos formales? ¿Se hacen los aportes correspondientes, las evasiones? ¿Cómo continúa con todo esto que ustedes detectan en la ruta circulando? Bueno, técnicamente lo que hacemos es interdictar, una interdicción de la mercancía, de los cereales. Si aparece el dueño, digamos, el que contrató el servicio de transporte y paga la multa y los impuestos correspondientes, se le devuelve el cereal secuestrado. La multa equivale aproximadamente al 20% del valor de la mercadería secuestrada, así es importante. Y si no, eso termina donado por la agencia de recaudación a áreas del gobierno que después pueden o bien subastar esas mercaderías o bien, cuando no se trata de cereales, sino de otras cuestiones como televisores o electrodomésticos o ropa, directamente a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad o de la Dirección General de Cultura y Escuelas, volcarlo a la sociedad
directamente a través de transferencias del Estado, digamos, ¿no? Pero es importante ahí marcar que lo que buscamos es tener una trazabilidad de esto. Cuando detectamos la evasión, abrimos fiscalizaciones a esos contribuyentes que no estaban declarando la mercadería que transportaban, y eso da lugar a todo un trabajo de la agencia que termina al final del año con un impuesto determinado, producto de la fiscalización que se abrió por la detección de esta mercadería en tránsito sin papeles.